Esto lo estoy grabando un día después del sismo y cualquier cosa al final de este video les voy a dar una información muy importante. Buenas mi gente creativa, ¿cómo van? Yo soy Cestrum y este es mi canal, sed bienvenidos. Hoy vengo con un tema muy controversial. Resulta que hace un tiempo vi este video y dije, oye, ¿y si me pongo a hablar de world building? Pero contrario a lo que se espera, no voy a repetir lo mismo que ha dicho Brandon Sanderson. Tranquilos, eventualmente lo haré. Sino lo que les voy a decir es que este gordito de acá, tan hermoso, tan simpático, tan apapachable, nos arruinó la experiencia de escritura creativa a todos aquí. Verán, hay algo que dice Julio Cortázar y es que cuando escribimos un cuento, todo lo que pasa dentro del cuento tiene sentido. Más allá es solamente relleno. Dicho desde ese punto de vista, podríamos pensar que los cuentos como, no sé, los cuentos de los hermanos Grimm son tan icónicos porque todo el mundo dentro de estas historias tiene un montón de sentido para la historia que se está queriendo contar, porque pues no nos importa lo que hay más allá del papel. Si lo ponemos desde cierto punto de vista, no nos importa por qué el reino de Rapunzel estaría en guerra con otro reino cuando no tiene nada que ver con la historia. El world building está hecho justamente para enriquecer el universo, pero es que hay que ver hasta qué punto queremos enriquecerlo. Piénsenlo de esta manera: el Aleph tiene sentido adentro del cuento del Aleph de Borges porque ese es su universo. Cthulhu no necesita un macro universo para que tenga sentido adentro de esas 30 40 páginas, dependiendo de la versión que cada uno tenga, porque pues de por sí esta entidad ya es su propio universo y todo lo que gira alrededor de ella es una historia por aparte. No es necesario que haya algo más allá de estas páginas, y si lo hay, ¿con qué gracia o con qué sentido lo hago? Porque antes de ponernos a pensar en nuestro universo hay que tener en cuenta la misma pregunta que he venido haciendo durante todos los videos anteriores, y es: ¿de qué voy a escribir? Mi historia realmente necesita un universo muy rico, con dioses, conflictos, un mundo tan construido que tú me puedas decir cada uno de los reinos, sus reyes, su economía, o solamente necesito un par de cosas y ya. Verán, cuando Sanderson escribió Mistborn, él no pensó en el world building. Él lo que pensó es: hola, estaría interesante hacer que Frodo se quede con el anillo, ¿no creen? Y ya, él no necesitó de toda esta parte de la creación del universo. Él no pensó en la lluvia de ceniza, no pensó en la alomancia. Él fue con la pregunta: ¿qué pasaría si? Y empezó a escribir. Si nos remontamos a otros videos, tuvo una idea muy a lo Stephen King. Y tras concebir esta idea, él se puso a escribir toda la historia. O sea, ahí ya la empezó a narrar, la empezó a planear. Y a partir de esa planeación, él vio que necesitaba un universo diferente. Claro, yo lo digo desde la pura suposición. De las pocas cosas que yo he visto, cuando Sanderson habla de Mistborn, vamos a ver que él no se centra en decir: es que a mí me llegó la idea de un universo con gente que lanza monedas, sino que él siempre se centra en decir: es que estaría interesante saber qué significa que el mal vuelva a salir, y el mal contenido en el anillo del Señor de los Anillos. Él no pensó mucho en el universo en una primera instancia, después ya se puso a planearlo, pero antes Mistborn era solamente una tergiversación de la historia del Señor de los Anillos. Por eso es que este video me parece muy bien planeado, muy bien hecho. De hecho, una gran felicitación a Fantasía Visceral porque hizo un muy buen trabajo en ese video. De hecho, deberían ir a verlo si quieren profundizar en ese tema. Pero aquí a lo que voy es que realmente hay que hacerse la pregunta: ¿qué tan necesario es que mi historia necesite un universo de estos? ¿Qué tan necesario es que quiera hacer toda la cosmología a nivel del Señor de los Anillos cuando realmente mi historia no le importa en absoluto ese tipo de profundidad histórica? Pensémoslo de esta manera: ¿cuánto de lo que se escribió en el Silmarillion se ve en el Señor de los Anillos? Hay historia, no me malinterpreten. Los argonautas están ahí por algo. La apariencia similar entre Minas Tirith y Minas Morgul es notoria. Eso es un enriquecimiento de profundidad de background, por así decirlo, muy bueno, pero realmente no es tan necesario. No es necesario que alguien se siente y nos diga: no, es que en la segunda edad, cuando Minas Tirith no se llamaba así, entonces llegó este man y se tomó Minas Morgul y le puso ese nombre. Nadie nos dice eso porque realmente no nos importa. Lo que nos importa es saber cuál es el paso de Frodo adentro de Minas Morgul, o cómo resistió Minas Tirith ante el ejército de Sauron. Esas son las cosas que nos interesan porque es lo que estamos viendo, es en donde se enfoca la cámara.
hay una cosa que yo creo, no lo voy a decir como la verdad absoluta, pero estoy seguro que muchos autores estarán de acuerdo con esto, tanto de fantasía como de ciencia ficción como de otros temas. El world building sirve si y solo si vas a criticar algo de la realidad, porque piénsalo de esta manera: hay historias que tienen un enriquecimiento adentro en el background muy grande, eso es cierto y se les agradece, pero hay otras que si les quitas eso pues sigue siendo la misma historia. ¿Qué pasaría si digamos a Mistborn le quitamos la alomancia? Sigue siendo un grupo de jóvenes, de rateros, que quieren derrumbar un imperio, sigue teniendo sentido. ¿Qué pasa si a, por ejemplo, 1984 le quitamos el world building? Pues vamos a ver que lo que escribió George Orwell estaba centrado y estaba basado en la vida real de lo que estaba pasando en la Unión Soviética de aquel entonces. Cuando nos sentamos a hacer world building, lo que queremos hacer es ponerle un filtro a la realidad para que podamos entender los problemas actuales desde otro punto de vista. Y de ahí que digamos Tolkien sea muy grande, porque él creó la Tierra Media para poder entender lo que le estaba pasando a él y a su mente después de la Primera Guerra Mundial. Recordemos que él fue a la guerra y después de volver escribió El Señor de los Anillos y El Hobbit. Realmente que creo que escribió primero El Hobbit y después El Señor de los Anillos, pero pues ustedes entienden. Él no se sentía a gusto con estar ahí y no lo entendía, no sabía cómo expresarlo, entonces se fue a la Tierra Media para hacerse entender, para que él pudiese explorar ese inconformismo que tenía con la realidad de decir: es que yo no pertenezco acá, porque yo volví físicamente, pero una parte de mí se quedó. Similar a lo que le pasa a Frodo cuando vuelve, escribe el texto del Señor de los Anillos y se vuelve a tocar el pecho y dice: es que no volví completo. Es exactamente la misma situación que está retratando Tolkien en su texto. Pongamos otro ejemplo sobre la mesa. Hay un texto que se llama Crónicas Marcianas de Ray Bradbury, muy bueno si les gusta la ciencia ficción. En este universo la humanidad avanzó tecnológicamente, pero visto desde el punto de los años 50. Llegamos a Marte, hay una civilización entera ahí y nosotros lo que hicimos fue acabarla, porque nosotros somos colonizadores. El ser humano es colonizador, y cuando vamos a ver todo lo que narra Ray Bradbury, podríamos incluso quitarle el world building y puede ser tranquilamente una historia de colonización de 1900. Qué mal momento para no recordar las fechas, ¿no? De 1492. Y yo es que 1900 me paso a ver. Entonces si le quitamos el world building a Crónicas Marcianas, vamos a ver que es prácticamente la historia de Cristóbal Colón. Prácticamente, con un poco más de drama y cosas extrañas. Pero quitándole toda la parte de la ciencia y la magia, es una historia que critica el colonialismo y que critica en cierta medida también el capitalismo, porque de hecho la Tierra en ese universo se vuelve inhabitable y por eso buscamos Marte. Entonces ahí se nos cae todo cuando le quitamos este filtro y decimos: claro, es que la Tierra donde estaban los europeos o donde estaban los colonizadores ya no les servía, ahora necesitaban otras tierras para poder seguir creciendo su imperio. El world building es una crítica, ese es el punto al que quiero llegar, y es por eso que creo que antes de sentarnos a hacer un world building, sea muy denso o sea muy laxo, tenemos que pensar primero en cuál es la obra que quiero hacer. Así que les voy a presentar dos métodos para planificar una obra. Les presento la escaleta. Es básicamente una lista con punto A lleva a punto B, que lleva a punto C, que lleva a punto D, que lleva a punto E, que lleva a punto B, y así hasta el infinito. La escaleta es un modo en el que nosotros podemos entender la escritura de una forma muy metódica. ¿Y por qué digo que pienso que es necesario hacer primero una escaleta antes de hacer el world building? Porque ya teniendo la historia podemos decirnos con conciencia completa hasta qué punto esta historia necesita una construcción de escenario muy enriquecedora o muy laxa. Puede que nuestra historia que querramos hacer sea la historia de un corredor de carreras que nació en algún barrio bajo de Latinoamérica y que eventualmente evolucionó hasta llegar a competir en NASCAR. Esta historia suena bien, pero ¿qué pasa si ahora le ponemos un filtro de fantasía? Entonces ya no es un competidor, ahora es un jinete de dragón, o puede ser, no sé, un jinete de hipogrifos o un jinete de águilas gigantes que quiere correr, o más bien que quiere competir en una gran competencia que se hace a nivel mundial en ese mundo. Y entonces ahí ya podemos meternos en temas políticos, porque si mi reino le gana a este, entonces ¿eso qué significa? ¿Y por qué hay un rayo entre estos dos otros reinos? Eso ya empieza a enriquecer el universo, pero la historia, si se fijan, al quitarle el filtro pues sigue siendo la misma, sigue teniendo sentido. Entonces cuando planeamos nuestra historia por medio de la escaleta, vamos a ver que vamos a pasar de momento. Entonces la escaleta es un modo de escribir a grosso modo lo que va a pasar en cada momento de la historia. Es literalmente una checklist. Entonces tenemos una asociación literal de momento 1, fulanito de tal
va al baño. Momento 2, fulanito de tal se baja los pantalones. Momento 3, fulanito de tal sueña que está compitiendo y entonces ahora la competencia se volvió en cómo hacer el surullo más rápido. Es un ejemplo, un poquito gráfico, lo sé, pero este nivel de narración, este nivel de detalle, uno lo va escribiendo paso por paso hasta que ya tengas toda la historia. Esto se vuelve tu mapa. Esta escaleta se vuelve el mapa que tú necesitas para que la historia tenga sentido. Y aquí es cuando tú puedes ver los primeros errores, corregir un pequeño toque por aquí, un pequeño toque por allá, pero todo va a seguir una misma sucesión de historia. Entonces cuando tenemos la escaleta, nosotros podemos empezar a llenarlo ya de texto. Podemos decir, listo, en esta primera parte no me gustaría que fulanito solamente fuera al baño. Me gustaría que antes explorase un poco el pensamiento de fulanito, cómo él estaba soñando, que estaba en esta carrera, pero entonces como que esta carrera se volvió una ida a un premio que era un inodoro gigante y de ahí que haya resultado que quiera ir al baño. Es un modo de seguir una narración a grandes rasgos. Realmente el nivel de detalle con que quieras describir cada una de las partes de la escaleta depende de ti, pero lo que más se recomienda es que sea un poquito grueso el asunto, como un poquito más ambiguo, para que al momento de la escritura tú ya puedas meter esa parte enriquecedora del creador, que tú puedas explorar con el lenguaje. Eso es como la gracia, que tu método se vuelva casi que muy metódico, porque empiezas a planear punto A, punto B, punto C, y al momento de planear el punto A, el punto B, el punto C, vas a poder escribir todo de acuerdo a una secuencia, y esta secuencia te va a ayudar a ti a explorar un poco más con el lenguaje, ver panoramas que no te gusten, exploras mucho con esta vaina. Si bien es un mapa, también se vuelve un rompecabezas. Digamos que la escaleta se vuelve entonces la columna vertebral de tu obra. Si la pregunta, la idea, el tema y la trama son el alma, esta se vuelve la columna. Sin esta cosa todo se cae. Y después vamos al segundo ejemplo. Y para mis amigos y familiares que me escucharon mucho hablar de ellos, sí, voy a hablar de la generación Beat. Les presento a Jack Kerouac. Para no hacer largo el cuento, el man fue uno de los creadores de un movimiento de los años 40 literario llamado la generación Beat. Esta gente, aparte de ser los precursores del hipismo, el rock, la cultura popular, casi todo lo que consumimos hoy en día, ahora que lo pienso, fueron un gran referente al momento de sentarnos a escribir, porque la escaleta está bien, y la escaleta es una cosa que ha venido evolucionando y que ha trascendido el oficio hasta el día de hoy. Pero los Beats pensaban otra cosa. Ellos pensaban en algo llamado la prosa espontánea. ¿Qué es la prosa espontánea? Es básicamente tú entregarte de corazón, alma y cuerpo a la máquina de escribir, empezar a tipear como un loco y dejar que las ideas fluyan. No hay límite, no hay un fin en específico, solamente es el escupir palabras por escupirlas. Pueden tener sentido o pueden no tener sentido. Eso era lo que decía Kerouac. Cuando él empezó a escribir con la prosa espontánea, él decía que escribió su obra en el camino alrededor de unas 2-3 semanas por ahí, y eso fue escribiéndolo, votando, escribiendo, votando, escribiendo, votando, y así hasta que ya salió el texto que era. Claro, con mis compañeros dijimos, nah, eso fijo es puro marketing, no debe ser así, pero pues el mito existe. Pero ¿qué pasa? Aquí, a pesar de que esto es un muy mal consejo, porque si empiezas a escribir una obra sin un inicio ni un fin, o sea, como que si empiezas a escupir y ya, pues quién sabe qué tan mal o bien te salga el texto, o qué tan coherente, qué tan verosímil, qué tan bien pensado esté. Entonces tú acá puedes proponer otra cosa, puedes enriquecer esto, puedes hacerlo un poquito más metódico sin perder la gracia de la espontaneidad. ¿Qué? ¿Cómo? Piensan en Julio Cortázar. Él decía que una buena historia inicia desde el final. Si tú sabes cómo va a finalizar la obra, puede que tengas una pista de cómo inició la obra. Y ya con que tengas solamente estos dos, puedes hacer el resto como un relleno. Te sientas y empiezas a ver cómo tus personajes exploran el mundo y se van del punto A al punto B. Ya no se vuelve como la escaleta, que es punto A sucede a punto B a punto C a punto D, sino que se vuelve de punto A tengo que llegar al punto B. ¿Cómo voy a hacer eso? No lo sé, pero lo voy a hacer. Y empiezas a escribir. De hecho, eso me recuerda quién fue realmente. Creo que fue, no me acuerdo si fue a George R.R. Martin o a Stephen King, que se les critica mucho porque ellos escriben de esa forma. O sea, no es como tal que tengan una escaleta, que lo más probable es que King de pronto sí, pero sí se nota que a veces ellos se entregan a la obra, pero uno de estos dos, que no me acuerdo ahorita cuál es, pero creo que es George R.R. Martin, creo que es él, escribe tan acorde a la escaleta que muchas veces las decisiones de sus personajes no se sienten naturales, toman caminos que no son coherentes
coherentes. No se suelta a lo que la historia le pide, sino que se aferra a la escaleta a tal punto en el que no la hace mover. Y es que resulta, paso se acontece, que cuando nos ponemos a contrastar entre estos dos métodos de hacer escritura creativa, vamos a ver que puede flaquear un poco, sí, pero también es necesario que uno se abra al proceso de creación. La escaleta puede cambiar, el texto puede borrarse y puede necesitar en algunos momentos un poco de planificación. Cuando hablamos del proceso de creación, vamos a ver que hay un concepto que se llama la iteración. La iteración es literalmente dar un pasito para el frente y 3 pasitos para atrás. Es ver en qué parte del proceso estoy fallando para saber cómo puedo avanzar de mejor manera. Y hay veces en las que esto es necesario, hay otras veces en las que puede que no lo hagas, pero igual se recomienda. Y ya cuando tengas todo esto hecho, sea la escaleta o sea un borrador, un primer borrador de tu obra, puedes pensar: ¿necesito un universo? ¿Necesito hacer un world building para esta cosa tan compleja? Verán, yo he tenido amigos que tienen delirios de escritor, y esta gente en sus delirios de escritor lo único que hacen es hacer world building. Es que ellos llegan y se sientan y crean universos que uno tiene que admitir son maravillosos, pero cuando uno les dice listo, ahora haga la historia, se quedan en blanco y se pasan a hacer otro world building y dicen que están haciendo otra historia, pero realmente no están haciendo un culo. Entonces aquí la pregunta es la siguiente: esta historia, ¿qué nivel de world building necesita? Si yo tengo, volvamos al ejemplo anterior, si yo tengo a este competidor de carreras, ¿qué tan creíble es que sea en un universo espacial o en un universo de fantasía? ¿Puede esta historia seguir siendo verosímil o no? Entonces en este proceso de iteración, cuando voy a meterle el filtro de world building, puede que esta historia se me vuelva otra cosa cuando le pongo el filtro. Quizás se enriquezca o quizás pierda su esencia, y ahí hay que tener cuidado. Y también hay que pensar en la extensión del texto, porque si estoy haciendo un cuento, ¿por qué querría hacerle toda la cosmología? ¿Qué me importa a mí lo que sucedió hace cientos de años en una historia que solamente me va a abarcar 10 páginas? Esas son las pequeñas consideraciones que hay que tener en cuenta a la hora de hacer world building. Que si quiero hacer una saga de 20 libros, va a tener más sentido que haga un universo muy enriquecido a un cuento que va a tener a lo mucho 5 páginas. Son dos construcciones de universos muy diferentes. En una me puedo permitir ser ambiguo. Eso sí, hay que tener cuidado, porque incluso en la ambigüedad tengo que llenar los huecos necesarios para que mi cuento tenga sentido. Y ahí la dificultad de escribir un cuento. Hay gente que simplemente no puede. Contrario, digamos, a lo que pasa cuando escribo una novela o cuando quiero escribir una saga. Aquí ya puedo permitirme ser más amplio. Claro, cuando tengo esta amplitud pierdo algunas cosas, pero gano en otras. Quizás mi world building se vuelva muy aburrido y aburra a mi lector y pierda lectores. O quizás mi world building tenga falencias y eso conflictúe un poco con la narrativa. Más sin embargo, es un sacrificio que estoy dispuesto a hacer, porque si voy a sacrificar una parte de la construcción de mi escenario, tengo que saber qué otra parte va a enriquecerse. Quizás voy a ser un personaje carismático que permita ciertas faltas en la construcción del escenario, como no sé, digamos que en un universo ambientado en Egipto no tengan un Kopesh, sino que tengan un Shamsir persa. Eso choca, la verdad, pero digamos que lo puedo permitir. ¿Por qué? Razones habrán. Quizás tu razón sea social, no lo sé, cualquier razón puede haber, pero al final recuerda la siguiente afirmación que estoy a punto de hacer: el universo de Warhammer 40.000 no nació en el milenio 30.000, nació en el milenio 40.000. Eventualmente empezó a salir el milenio 30.000, pero la historia se entiende desde el milenio 40.000. No necesitamos Warhammer 30.000 para saber que en el milenio 40.000 estamos vueltos nada. Es importante que tengas presente cuál es la historia y cuál es el mensaje que al final quieres mandar. Si es que tienes un mensaje, si no tienes un mensaje y solamente quieres contar la historia, pues entonces es importante que tengas presente cuál es la historia que quieres contar. Y una vez tengas presente esas dos cosas, ahí sí considéralo. ¿Necesitas de verdad del world building para hacer que tu obra se entienda? Si no es necesario, desecha la idea. Si lo ves necesario, constrúyela. Y eso fue todo por ahora. Este video realmente lo escribí antes de todo lo que sucedió en mi país, en Colombia, con lo del sismo, y realmente me mueve mucho el corazón y estoy muy preocupado por todas las personas de allá. Tengo familiares en Pereira y Dios mío, lo bueno es que están bien, pues no se preocupen por eso, pero igual es una situación que nos preocupa a todos. Entonces justamente mi familia me pasó esta publicación
para que les manden donaciones para ayudar a los damnificados. Ahorita hay un equipo en Cali, por lo menos al momento en el que estoy grabando este video, están llegando a Cali para ayudar a los damnificados, y si ustedes nos pueden ayudar con alguna donación, se los agradecería muchísimo. Y eso fue todo por ahora. Nos veremos dentro de 15 días y si les gustó este video, denle like, compartan, suscríbanse, ayúdennos, de verdad se los agradeceríamos mucho. Cualquier pesito cuenta. La información igual también se las dejaré en la descripción de este video, y si les gustó este video, por favor déjenmelo en los comentarios. Cualquier mensaje también que tengan, la caja de comentarios está abierta para ustedes. Y no siendo más, me despido. Eso fue todo por el momento. ¡Adiós!